En un reino en el que el peligro acecha en cada esquina, en el que los odds están en contra de los simples mortales y en el que cada paso podría ser el último, algunas historias de supervivencia son sencillamente de otro mundo. Desde las profundidades de la voluntad hasta las implacables junglas urbanas, estas historias te atraparán, te inspirarán y te recordarán que el espíritu humano es inquebrantable. Acompáñenos a desentrañar 20 de las historias de supervivencia más alucinantes jamás contadas. Sean bienvenidos a Lo Nunca Contado. Número 20. Encontraron en la selva a una chica que se cayó de un avión. El 24 de diciembre de 1971, tras su graduación, Julian Kupka embarcó en el vuelo 508 de Lancer. Su madre, María, inicialmente planeó que Julian regresara a Panguana el 19 o 20 de diciembre, pero Julian deseaba asistir a su graduación en Lima el día 23. Aceptando quedarse para la ceremonia, María reprogramó su vuelo para Nochebuena, siendo la única reserva disponible con Lanza. A pesar de las advertencias del padre de Julian, Hans Wilhelm, sobre la mala reputación de la aerolínea, se confirmó el vuelo. Durante el viaje, el avión fue alcanzado por un rayo, lo que provocó su desintegración en pleno vuelo y su posterior caída a tierra. Julian se encontró atada a la fila de asientos, cayendo aproximadamente 3.000 metros en la selva amazónica. Aunque sobrevivió a la caída, sufrió heridas como una clavícula rota, un corte profundo en el brazo, lesiones oculares y una conmoción cerebral. Durante 11 agotadores días, navegó por la selva siguiendo un arroyo hasta llegar a un río. Su supervivencia, entre graves picaduras de insectos y una infestación de larvas de mosca en el brazo herido, fue extraordinaria. Al cabo de 9 días, Julian descubrió un campamento montado por cazadores locales que le prestaron primeros auxilios básicos, como gasolina para eliminar los gusanos de la herida. Más tarde fue encontrada por los cazadores que regresaban, quienes le proporcionaron atención médica adecuada y la transportaron en canoa a una zona más habitada. Posteriormente fue trasladada por aire a un hospital. Trágicamente, a pesar de que hasta 14 pasajeros más sobrevivieron inicialmente al accidente, sucumbieron mientras esperaban el rescate. Número 19. La increíble historia de Leslie y sus hermanos. Un fatídico 1 de mayo del 2023, un avión se estrelló en el indómito abrazo de las selvas amazónicas. Leslie, de 13 años, Sonny, de 9, Tien, de 4, y Christine, de 11 meses, se vieron inmersos en una inesperada aventura en la naturaleza. Durante 15 angustiosos días, los equipos de rescate recorrieron la selva y finalmente descubrieron los restos del naufragio, pero para su solemne sorpresa, solo les rodeaban formas sin vida. Sin embargo, el resistente cuarteto no aparecía por ninguna parte. Impulsados por la esperanza y la determinación, se desplegó una operación de búsqueda que culminó con el milagroso reencuentro con los niños. Tras 40 días difíciles, Leslie, la mayor, atribuyó su supervivencia a la sabiduría de su madre. La saga comenzó con 4 días de espera de ayuda. En medio de todo esto, su madre herida, casi al límite de sus fuerzas, les dio un consejo crucial. Les instó a recorrer la selva en busca de posibles rescatadores. A pesar de su débil estado, Leslie, impulsada por los lazos familiares, recurrió a la improvisación. Utilizó el botiquín del avión para curar las heridas de sus hermanos pequeños. Con el bebé en brazos, Leslie guió a sus hermanos hacia lo desconocido, equipados con lo esencial para sobrevivir. Flores y plátanos les sirvieron de sustento hasta que el río se convirtió en su salvavidas cuando el agua embotellada se agotó. Esta asombrosa historia subraya la importancia de impartir conocimientos a los niños, ilustrando que cualquiera puede enfrentarse a retos imprevistos. Número 18. La historia de resiliencia de Bahía Bacari. El 30 de junio de 2009 se produjo una tragedia durante la aproximación de un Airbus 310-324 a las Islas Coros, que culminó con un accidente en el Océano Índico. El avión, que transportaba a 11 tripulantes y 141 pasajeros, se enfrentó a un destino devastador. Entre los escombros surgió la esperanza de un único superviviente, Bahía Bacari, un niño de 12 años, cuyo apasionante relato desafió todas las expectativas. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar del accidente, esperaban una escena desoladora. Sin embargo, se encontraron con un espectáculo extraordinario. Una adolescente, Bahía,
se aferraba desesperadamente a un fragmento de la llanura destrozada. La supervivencia de Bahía en medio de las violentas turbulencias y el impacto que condenaron a los demás seguía siendo un misterio desconcertante. Sin embargo, su rápida adaptación y resistencia fueron evidentes mientras navegaba por las desgarradoras secuelas. Bahía relató los aterradores momentos previos al accidente, describiendo las intensas sacudidas del avión. Su estrategia de supervivencia quedó clara cuando se encontró en la inmensidad del océano. Concentrada y decidida, nadó contra los odds hasta alcanzar los restos más grandes. Fue un esfuerzo agotador, pero su tenacidad prevaleció y la llevó a un lugar relativamente seguro entre los restos del naufragio. Afortunadamente, la experiencia de Bahía en el océano fue afortunadamente breve. Un vigilante pescador local que presenció el descenso del avión alertó rápidamente a los rescatadores. Su rápida respuesta permitió el milagroso hallazgo de Bahía, aunque con graves heridas, incluidas quemaduras. A pesar de su dolor físico, el golpe más doloroso para Bahía fue la desgarradora noticia de la trágica muerte de su madre, que iba con ella en el malogrado vuelo. Número 17. La increíble Odisea de Harold Dixon. El 16 de enero de 1942, el piloto militar Harold Dixon, el operador de radio G. Aldrich y el bombardero Anthony Pastula se encontraron varados en el Pacífico. Después de que una misión de reconocimiento se desviara de su ruta y se quedara sin combustible, Dixon tomó la audaz decisión de aterrizar su bombardero torpedero en el agua. Equipados únicamente con una pequeña lancha neumática, el trío se embarcó en una asombrosa travesía de 34 días a la deriva, recorriendo 1.500 kilómetros, luchando contra tiburones con las manos desnudas. A pesar del paso de un avión, la falta de material salvable dificultó las señales de rescate. Tras 7 días de espera, la fortuna sonrió cuando su bote hinchable alcanzó la isla de Puka Puka, que se convirtió en su santuario. Su angustiosa experiencia atrajo la atención, lo que condujo a su evacuación y regreso a casa sanos y salvos. 7 días después, Dixon recibió la Cruz de la Marina por su liderazgo, mientras que Aldrich y Pastula fueron condecorados por su valor por las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Su historia de resistencia y determinación inspiró la película de 2014, Contra el Sol. Número 16. La historia del Titanic, de Richard Norris Williams. Richard Norris Williams se convirtió en un notable superviviente del desastre del Titanic. Inicialmente a bordo del colosal transatlántico con su padre para un torneo de tenis, Williams se encontró en medio de la tragedia mundialmente llorada. Durante el caos del naufragio, Williams hizo gala de un valor y un desinterés increíbles. Respondiendo a los gritos de socorro, atravesó valientemente las puertas atascadas de los camarotes y no solo se rescató a sí mismo, sino que también ayudó a otro pasajero. Trágicamente, su padre pereció en la catástrofe y Richard sufrió graves heridas. Sumergido en aguas heladas durante un largo periodo de tiempo, Williams sufrió graves congelaciones, por lo que los médicos consideraron la posibilidad de amputarle las extremidades inferiores. Rechazando esta sombría perspectiva, Richard perseveró a través de un riguroso tratamiento, recuperando finalmente la funcionalidad de sus piernas mordidas por el hielo contra todo pronóstico. Sorprendentemente, Williams no solo se recuperó, sino que recuperó una vida activa más allá de su participación en competiciones de tenis. Se aventuró a hacer el servicio militar, demostrando su resistencia y adaptabilidad ante la adversidad. Número 15. El triunfo de Anatoly Bugorsky sobre la radiación. Anatoly Bugorsky, físico ruso, alcanzó el reconocimiento mundial tras un peligroso incidente en el Instituto de Física de Altas Energías de Moscú el 13 de julio de 1978. Investigando una avería en un acelerador de partículas, Bugorsky se expuso inadvertidamente a un intenso haz de protones. Sin saber que el acelerador seguía activo, el haz penetró en su cabeza, liberando una dosis de radiación asombrosamente alta, 200.000 Röntgen a la entrada y 300.000 a la salida, niveles normalmente mortales. A pesar del sombrío pronóstico, Bugorsky sobrevivió de forma sorprendente, sin experimentar dolor inmediato, pero con secuelas duraderas, como pérdida de audición y ataques epilépticos. Sin desanimarse, Bugorsky persistió en su empeño científico y demostró una notable capacidad de recuperación. A sus 81 años, sigue contribuyendo a la ciencia, desafiando las adversidades de su juventud. Número 14. El triunfo antártico de Douglas Mawson.
Douglas Mawson, un audaz explorador, se aventuró en los parajes inexplorados de la Antártida en 1911 como líder de la expedición antártica australiana. Tras instalar una cabaña en la orilla de una bahía rocosa, los expedicionarios iniciaron una valiente exploración del continente. Su viaje a través de la escarcha perpetua planteó retos de enormes proporciones, distancias insondables, vientos implacables que alcanzaban velocidades asombrosas y un clima implacable pusieron a prueba su resistencia. A pesar de estas condiciones extremas, los exploradores siguieron adelante, decididos a descubrir los misterios de este reino helado. La tragedia sobrevino durante una fuerte tormenta de nieve que se cobró la vida de todos, menos de uno, Douglas Mawson. Ante la cruda realidad de encontrarse solo en este terreno hostil, Mawson se enfrentó a una decisión crítica. Reconociendo la imposibilidad de continuar la expedición en solitario, decidió embarcarse en el traicionero viaje de regreso a la base. El viaje de vuelta fue una dura prueba. Mawson tuvo que navegar por más de 100 terrenos implacables, luchando contra los elementos y confiando en su determinación contra viento y marea, perseveró hasta llegar a la base, demostrando el espíritu indomable del cuerpo humano y sus extraordinarias capacidades. Número 13. El insoportable peso del juicio. La historia de Masabumi Osano es un conmovedor relato de supervivencia marcado por el peso de los juicios sociales y los reproches infundados. En la fatídica noche de 1912, en medio de las escalofriantes aguas del Atlántico Norte, el Titanic, un barco de vapor de pasajeros, encontró la trágica muerte. Tras chocar con un iceberg, Osano, uno de los 700 afortunados supervivientes de los 2000 pasajeros, se vio inmerso en un torbellino de suerte y posterior condena social. Tras su rescate, Osano fue aclamado inicialmente como el afortunado. En el caos de la catástrofe, se precipitó a cubierta y al oír el anuncio de 2 asientos disponibles en un bote salvavidas, se aseguró rápidamente su plaza. Esta decisión, aunque le salvó la vida, se convirtió en el quid de sus dificultades posteriores. Al regresar a Japón, en lugar de recibir admiración por su supervivencia, Hosono se enfrentó a las incesantes burlas y reproches de la sociedad. Acusaciones injustas de ocupar el lugar de otro y despreciar el sentido tradicional japonés del sacrificio le persiguieron. En realidad, Hosono había ocupado un lugar en un bote salvavidas junto a otros hombres. Sin embargo, el falso relato manchó su reputación de forma irreparable. La reacción fue severa. Osano fue rechazado, perdió su trabajo y se quedó sin empleo. A pesar de su posición anterior en el Ministerio de Transporte, su apellido, antes honorable, se convirtió en sinónimo de desgracia, sumiéndose en un estado de angustia mental duradera. Durante años, en sus memorias, Hosono luchó contra la incomprensible crueldad que se le dirigía, desconcertado por el rechazo social por simplemente asegurar su supervivencia. Número 12. El extraordinario viaje de Yahya Abdi. Durante 8 años, Yahya Abdi, de 15 años, residió en un hogar de acogida en California, aferrándose al ferviente sueño de reunirse con su madre en Etiopía. Decidido a hacer realidad esta aspiración, aunque enfrentado a barreras insuperables, Yahya recurrió a un acto audaz que desafiaba toda racionalidad. El 30 de abril de 2014, en el aeropuerto de San José, Yahya se embarcó en una aventura extraordinaria. Seleccionando un vuelo que le acercaría a Etiopía, accedió subrepticiamente a la pista y maniobró con sigilo en el compartimento del tren de aterrizaje del avión. Evadiendo notablemente la detección, se encontró en medio de un peligroso viaje de supervivencia. Soportando el frío extremo y la escasez de oxígeno, Yahya perseveró en el compartimento durante unas desalentadoras 5.5 horas. Cuando el avión alcanzó su altitud máxima, las duras condiciones le dominaron y le dejaron inconsciente. Su despertar coincidió con los preparativos para el aterrizaje en Hawái, una hazaña milagrosa teniendo en cuenta las circunstancias del aterrizaje seguro. Impulsado por una determinación inquebrantable, Yahya saltó del compartimento del tren de aterrizaje e intentó escapar. Sin embargo, su huida duró poco, ya que fue rápidamente detenido por las autoridades. El asombro entre la policía y los profesionales médicos era palpable. Intentaban comprender cómo Yahya había soportado condiciones tan extremas. El inquebrantable anhelo de Yahya de reunirse con su madre fue inquebrantable, a pesar de que su búsqueda inmediata se vio frustrada. Lamentablemente, su sueño no se cumplió y nunca volvió a ver a su madre. Sin embargo, un resquicio de esperanza surgió cuando logró comunicarse con ella por teléfono. Un momento fugaz pero entrañable, en medio de un viaje tumultuoso, que hablaba por sí solo de su amor y determinación eternos.
Número 11. La saga sumergida de Harrison O'Keefe. Harrison O'Keefe desafió lo imposible cuando sobrevivió atrapado a 30 metros bajo el agua durante casi 3 días en el remolcador Jascon 4, hundido frente a la costa de Nigeria. En 2013, una ola volcó el barco mientras O'Keefe estaba dentro, lo que provocó su descenso. A pesar de la terrible situación, encontró una bolsa de aire. Usando su ingenio y su fe para aguantar con solo suministros limitados, luchó contra el miedo para conservar el oxígeno. Los expertos calcularon que le quedaban unas 56 horas de aire. Milagrosamente descubierto por unos buzos, O'Keefe, al que en un principio se dio por muerto, salió con vida de entre los restos del naufragio. Esta experiencia, que le cambió la vida, le obligó a enfrentarse a sus miedos y a obtener el título de buceador. Ahora trabaja en estructuras submarinas, buceando a profundidades muy superiores a la que casi le costó la vida. La resistencia de O'Keefe ante una muerte casi segura y su posterior transformación en buzo profesional ponen de manifiesto su notable valor y determinación. El número 10. El sorprendente superviviente de la furia del Monte Pili. En los anales de la historia, Ludger Siveria es una figura extraordinaria, célebre por su milagrosa supervivencia durante la catastrófica erupción del Monte Pili. Este cataclismo natural se cobró trágicamente la vida de 30.000 habitantes de la ciudad de San Pedro. Sin embargo, la improbable historia de supervivencia de Ludger se desarrolló a través de un inesperado giro del destino. Ludger era conocido por su comportamiento tumultuoso, tachado de alborotador y rufián por quienes le rodeaban. Poco antes de la erupción, el destino intervino y fue detenido por la policía, lo que le llevó a una celda solitaria situada en una instalación subterránea. Ludger no sabía que este encarcelamiento acabaría siendo su salvación. Cuando el Monte Pile entró en erupción, cogiendo desprevenidos a los habitantes de la ciudad, un horrible diluvio de gas volcánico abrasador y polvo brotó del volcán. La nube abrasadora, que alcanzó temperaturas de 570 grados Fahrenheit, descendió sin piedad sobre la población, convirtiendo en cenizas todo lo que encontraba a su paso. Ludger, confinado en la celda subterránea, permaneció a salvo de la mortal embestida. Pasaron 4 días antes de que los rescatadores, alertados por los débiles gritos de Ludger, lo localizaran y liberaran de su confinamiento subterráneo. A pesar del aislamiento protector, Ludger fue el más afectado por la erupción y sufrió graves quemaduras. Tras su liberación, Ludger emprendió un extraordinario viaje de recuperación. Tras sobrevivir a una adversidad insuperable, se unió a un circo y mostró sus cicatrices al público mientras relataba la desgarradora historia del cataclismo que había cambiado su vida para siempre. Número 9. Salvador Alvaranga. En noviembre de 2012, Salvador Alvaranga, un pescador de El Salvador, se embarcó en una expedición de pesca rutinaria en el Océano Pacífico junto con su compañero, Ezequiel Córdoba, sin saber que su viaje se transformaría rápidamente en una angustiosa prueba de supervivencia en medio de las implacables fuerzas de la naturaleza. A los 2 días de viaje, una implacable tormenta desató su furia sobre ellos. Las tempestuosas olas se abalanzaron violentamente sobre la embarcación de Salvador, haciéndoles perder el rumbo. A pesar de los valientes intentos de Salvador por dirigir la embarcación hacia lo que él calculaba que era la costa, a unos 80 kilómetros de distancia, el viento implacable y las olas tumultuosas frustraron sus esfuerzos, dejándolos a la deriva. Los días se prolongaron en una lucha sin tregua, mientras los 2 pescadores oteaban en vano el horizonte en busca de cualquier señal de tierra, solo para encontrarse con la interminable extensión del océano. Su situación empeoró cuando el motor de la embarcación dejó de funcionar y quedaron completamente a merced de los elementos. Su única esperanza era ser avistados por los barcos que pasaban o vislumbrar costas lejanas. Trágicamente, tras soportar los brutales desafíos durante 2 agotadores meses, Ezequiel Córdoba sucumbió, dejando a Salvador enfrentado a la terrible realidad de la supervivencia. Solo en medio de la desolación del mar abierto, Salvador subsistió a base de pescado crudo y agua de lluvia, aferrándose a la vida contra pronósticos insuperables. Transcurridos 438 días desde su fatídica partida, la resistencia y la inquebrantable determinación de Salvador dieron sus frutos cuando por fin pisó las costas del atolón de Eben, en las Islas Marshall. Mental y físicamente agotado, pero con el espíritu intacto, Salvador se sintió abrumado por el milagro de estar vivo. Número 8. El increíble superviviente de Hiroshima y Nagasaki.
En agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi, un joven ingeniero japonés que trabajaba para Mitsubishi, viajó a Hiroshima por negocios. Mientras se dirigía al astillero, presenció cómo un bombardero estadounidense dejaba caer un misterioso objeto. Segundos después, un destello cegador seguido de una onda expansiva le dejó inconsciente. A pesar de las heridas y quemaduras, Yamaguchi sobrevivió milagrosamente. Al día siguiente, en medio del caos de una ciudad destrozada, subió a un tren de vuelta a casa, rodeado de heridos y personas afligidas. Decidido, Yamaguchi se dirigió al trabajo al sentirse ligeramente mejor. Sin embargo, el 9 de agosto, mientras sonaba una sirena antiaérea que luego fue cancelada, se preocupó por si se repetía el suceso a las 2 de la mañana. Otro destello cegador lo envolvió. Esta vez, mientras estaba en su lugar de trabajo, escapó al daño físico, pero soportó la terrorífica prueba 2 veces. Yamaguchi vivió una larga vida abogando contra las armas nucleares, plasmó sus experiencias en memorias y apareció en documentales. A los 93 años fue honrado como Ibakusha, un término japonés para los supervivientes de la bomba atómica, demostrando su increíble resistencia en medio de los catastróficos acontecimientos de agosto de 1945. Número 7. Roy Sullivan. Guardabosques estadounidense del Parque Nacional de Shenandoah, sobrevivió a la friolera de 7 rayos a lo largo de su vida. Sus encuentros con la furia de la naturaleza empezaron en 1942, cuando un rayo cayó sobre una torre de bomberos donde estaba destinado, quemándole una pierna. En 1969, mientras conducía un camión, un rayo entró por la ventanilla y le hizo perder el conocimiento. A lo largo de los años, Sullivan se enfrentó varias veces a la caída de rayos, incluidos incidentes en los que le alcanzaron el hombro y la cabeza, prendiéndole fuego al pelo, e incluso cuando se aventuró a salir después de que hubiera pasado una tormenta. A pesar de sobrevivir a estos increíbles sucesos, Sullivan tuvo que luchar con las secuelas psicológicas. Se volvió precavido y juró que nunca le pillaría fuera durante una tormenta. A pesar de sobrevivir a 7 rayos, la vida de Sullivan terminó a los 71 años, no por un rayo, sino por su... Las razones por las que decidió quitarse la vida, a pesar de haber escapado de la muerte en numerosas ocasiones, siguen siendo un misterio. La increíble supervivencia de Sullivan frente a los embates de la naturaleza. Sin embargo, su trágico final crea un relato desconcertante y conmovedor de un hombre que desafía las probabilidades, pero que finalmente sucumbe a luchas internas desconocidas. Número 6. La increíble supervivencia de Julian Koepke. Frente a unas probabilidades asombrosas, sigue siendo una historia perdurable de resiliencia y resistencia humana. Su decisión de graduarse, a pesar de las ominosas advertencias sobre el vuelo, la condujo a un calvario inimaginable, al que no solo sobrevivió, sino que triunfó. Tras pasar 11 angustiosos días en la selva amazónica luchando contra las heridas y los elementos, su voluntad de vivir prevaleció. Su extraordinaria supervivencia ha suscitado numerosas especulaciones. Algunos expertos atribuyen su supervivencia al hecho de estar sujeta en el asiento de la ventanilla, que formaba parte de una fila de 3 asientos, lo que posiblemente actuó como un paracaídas improvisado que ralentizó su descenso. Además, el impacto podría haberse visto mitigado por la corriente ascendente de una tormenta eléctrica que atravesó, junto con el denso follaje del lugar de aterrizaje. Estos factores probablemente desempeñaron un papel fundamental a la hora de amortiguar el impacto de la caída, contribuyendo a su supervivencia contra todo pronóstico. Díganos lo que piensa al respecto en los comentarios y no olvides poner el hashtag #LoNuncaContado. Número 5. El viaje pionero de 500 días bajo tierra en una expedición pionera que redefinió la resistencia humana. Beatrice Flamini grabó su nombre en la historia como la primera mujer en pasar voluntariamente la asombrosa cifra de 500 días en las profundidades de una cueva. Impulsada por una inquebrantable pasión por el alpinismo y un ferviente amor por la aventura, Beatrice se embarcó en un proyecto científico que ahondaba en los entresijos del comportamiento humano en condiciones de aislamiento extremo. El ambicioso proyecto pretendía desentrañar las complejidades de la psicología humana cuando se ve sometida a un confinamiento prolongado en un espacio reducido al que no afecta la claustrofobia. Beatriz preveía que su permanencia en una cueva de unos 70 metros de profundidad sería una hazaña manejable. Sin embargo, la realidad se desplegó de forma inesperada, desafiando su determinación de maneras imprevistas. Al principio, la cueva era tranquila. Para la valiente escaladora, hacía arte, confeccionaba ropa y leía libros, pero poco a poco empezó a sentirse inquieta.
En un mes, se asustó un poco, arruinando la calma. Con el tiempo, Beatriz cambió mucho mentalmente. Oía cosas que no existían y se perdía entre lo que era real y lo que imaginaba. No sabía qué hora era y se sentía muy confusa. Tras 500 días alejada del mundo normal, cuando llegó el equipo del proyecto, Beatriz se sorprendió al ver que había pasado 1 año y medio. Médicos y psicólogos la vigilaron de cerca durante su estancia en la cueva para detenerla si se sentía mal. Aunque se enfrentaba a problemas mentales, Beatriz se mantuvo fuerte y manejó bien el duro aislamiento. Número 4. La angustiosa experiencia de Chris Gursey en Ala Delta. Las idílicas vacaciones del turista estadounidense Chris Gursey en Suiza dieron un giro aterrador cuando decidió embarcarse en su primera experiencia de Ala Delta. Lo que iba a ser un vuelo emocionante se convirtió en una experiencia inolvidable que puso a prueba su resistencia ante el peligro. Mientras Chris surcaba los cielos con su instructor, se dio cuenta de algo escalofriante. No estaba bien sujeto al ala delta. Un descuido crucial del instructor había dejado a Chris peligrosamente desabrochado durante el vuelo. Durante el descenso, Chris se enfrentó a la desgarradora realidad de su situación. Con gran determinación, consiguió agarrarse a una barra del ala delta con una sola mano. El implacable paisaje, densamente cubierto de bosques, hizo imposible un aterrizaje inmediato, dejando a Chris suspendido a una altitud superior a los 1000 metros sobre el nivel del mar durante 2 minutos y 14 segundos de infarto. Chris aguantó, luchando contra el agotamiento y el miedo, hasta que el parapente se acercó al suelo. Con las fuerzas mermadas, Chris se vio obligado a soltarse, lo que provocó un fuerte impacto. Al aterrizar, el vuelo fallido dejó a Chris con heridas en la muñeca derecha y una rotura del tendón del bíceps, unas dolorosas secuelas de la terrible experiencia. A pesar del trauma, Chris demostró una notable capacidad de recuperación y mostró una extraordinaria falta de culpa hacia el instructor por el percance. Sorprendentemente, incluso en medio de las secuelas físicas y emocionales, su espíritu inquebrantable permaneció imperturbable. Expresó su voluntad de volver a volar, decidido a conquistar los cielos una vez más en cuanto su salud se lo permitiera. Número 3. La inolvidable experiencia de Aron Ralston. En abril de 2003, el escalador estadounidense Aron Ralston se embarcó en un viaje al remoto Cañón Azul de John, en el sur de Utah, en busca de un riguroso entrenamiento para una próxima escalada. Poco podía imaginar que esta expedición se transformaría en una prueba de valor y fortaleza sin parangón. Al descender al cañón, el destino le asestó un golpe devastador cuando una enorme roca se desprendió inexplicablemente, atrapando el brazo de Eren contra la pared del cañón. Aislado en el barranco, Eren se enfrentó a un calvario inimaginable que pondría a prueba su voluntad de sobrevivir. Durante las primeras horas de atrapamiento, Eren consiguió acceder al contenido de su mochila, intentando inútilmente desalojar la piedra inamovible. Los días se alargaron en una lucha sin tregua, mientras agotaba todos los esfuerzos imaginables para liberarse. Cada intento se saldaba con una agónica derrota. Resignado a su sombrío destino, Aron grabó sinceros vídeos de despedida para sus seres queridos, preparándose para una decisión impensable. Enfrentado a una elección insoportable, sucumbir a una muerte segura o correr un riesgo impensable, Aron decidió amputarse el brazo. Con un cuchillo romo, emprendió la horrible tarea, soportando un dolor inimaginable para asegurarse la posibilidad de sobrevivir. Eren se vendó la herida con una bolsa de agua y un equipo de escalada y reunió toda su resistencia para embarcarse en un peligroso viaje en busca de ayuda. Después de atravesar 10 terrenos implacables, encontró por fin a una pareja holandesa que llamó rápidamente a un helicóptero de rescate. Contra todo pronóstico, Eren sobrevivió a la indescriptible prueba. Sorprendentemente, incluso después de una experiencia tan desgarradora, su pasión por la escalada siguió siendo insaciable. Sin inmutarse por su prótesis de brazo, reanudó sus aventuras, encarnando un espíritu inquebrantable que se negó a ceder ante las adversidades que buscaban confinarlo. Número 2. La historia de supervivencia milagrosa de Vesna Vulović. La azafata yugoslava, Vesna Vulović, grabó su nombre en la conciencia mundial desafiando todos los pronósticos y sobreviviendo a una caída inimaginable desde más de 10 kilómetros de altura. Esta asombrosa hazaña la impulsó a los anales del libro Guinness de los récords mundiales, marcando una extraordinaria historia de supervivencia en medio de la tragedia. El fatídico incidente tuvo lugar el 26 de enero de 1972. Cuando un avión de una aerolínea yugoslava sufrió una explosión en el aire que transportaba a 25 personas, entre ellas Vesna. En medio del caos,
Vesna emergió como el único superviviente y cayó en picado a un bosque checoslovaco mientras la llanura se desintegraba. Su caída desde una altura tan inmensa provocó heridas graves, fracturas de cráneo, piernas rotas, costillas y 3 fracturas de columna entre ellas. La resistencia de Vesna, sin embargo, resultó una vez más fortuita. Casi inmediatamente después de su angustioso descenso, fue descubierta por Bruno Honka, un guardabosques y ex-médico militar capacitado para administrar primeros auxilios cruciales. El camino de Vesna hacia la recuperación fue arduo. Durante casi 1 año y medio en el hospital, su fuerza y determinación inquebrantables se convirtieron en las fuerzas guía detrás de su asombroso viaje de regreso a la salud. A través de pura perseverancia, gradualmente volvió a aprender las funciones humanas más básicas y finalmente recuperó la capacidad de caminar. Milagrosamente, 4 o 5 años después de la caída cataclísmica, Vesna Bulovic desafió las probabilidades médicas y recuperó su vida. Número 1. El viaje de Jack más allá del coma. Tras un grave accidente, Jack cayó en un coma profundo y duradero, lo que llevó a los médicos a expresar dudas sobre la viabilidad de mantener su vida. Por muy firmes que fueran sus creencias, la familia de Jack persistió y defendió su existencia continua. Transcurrieron 19 años, un período donde la esperanza persistía, a pesar del pronóstico médico. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Jack experimentó un resurgimiento sin precedentes. Al salir de su prolongado estado inconsciente, su despertar trajo una profunda revelación, un recuento de sus experiencias durante el prolongado período posterior al accidente. Jack compartió una narrativa sobrenatural que describe un reino que existe entre la vida y la muerte, un lugar que trasciende los límites del tiempo. En este plano etéreo, encontró un reino bañado por un resplandor inexplicable, un reino de luz y esperanza ilimitada. Habló de una existencia donde el concepto de tiempo se disolvió, reemplazado por una sensación de infinitas posibilidades y eterno optimismo. Dentro de esta dimensión enigmática, Jack habló de una creencia duradera, una esperanza rotunda de que el alma eventualmente se reuniría con su recipiente terrenal. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. No olvides darle me gusta y comentarnos qué te pareció lo que acabas de ver. Y recuerda, nosotros somos lo nunca contado.